Vamos a ver otros elementos representativos de otras familias lógicas. Aquí tenemos la familia CMOS, la de Complementary Metal Oxide Semiconductor, en la cual tenemos transistores, en este caso PMOS, o sea, siguen siendo de semiconductor óxido de metal, pero en este caso tiene la particularidad de que son tipo P, es decir, el canal por donde se va a producir la conducción es de tipo P. La simbología, aquí tenemos representado el canal, donde vemos que está a trazos. Eso quiere decir que no existe un canal formado para la conducción y que hay que formar ese canal, hay que recopilar portadores para que pueda haber la conducción. ¿Y cómo se va a hacer eso? Mediante la polarización de la puerta. En este caso, lo que necesitamos para establecer el canal es llevar huecos a la zona del canal. Y para llevar huecos tendremos que polarizar la puerta con voltaje negativo respecto de la fuente. Entonces, como vemos en este circuito, donde tenemos dos transistores, la polarización es menos VDD con respecto a un potencial cero de masa. En este circuito vemos un transistor con una configuración un tanto especial. Vemos que la puerta está conectada directamente a drenador y al potencial de alimentación. En este caso lo que tenemos es en el drenador menos el total de la menos VDD, menos 5 voltios en la puerta y en el drenador. Sin embargo, en el surtidor tenemos un voltaje más positivo que este. De hecho, cada vez que nos acercamos más a masa, pues será más positivo ese voltaje. Eso quiere decir que tenemos una cierta polarización en este transistor, tendremos una cierta cantidad de portadores y por lo tanto tendremos una cierta resistencia entre drenador y surtidor. Bueno, de hecho, esta configuración lo que está haciendo es haciendo trabajar al transistor como una resistencia. Lo único que establece aquí es un valor óhmico entre el surtidor y el drenador. Es decir, esto se podría considerar la resistencia de carga para este circuito. Bien, el otro transistor, como vemos, vamos a someterle a voltajes entre 0 y negativo. Si le aplicamos 0 voltios a la puerta, 0 voltios, diferencia de potencial entre la puerta y la fuente es 0, por lo tanto no establecemos canal, no llevamos portadores a ese canal y el transistor queda en corte. Al quedar en corte, el voltaje menos VDD, prácticamente todo lo tendremos en la salida. Por lo tanto, con 0 voltios en la entrada, tenemos prácticamente todo el voltaje de alimentación en la salida. En este caso, los menos VDD, que serían de 5 voltios. Si aplicamos en la puerta del T2 un voltaje negativo, por ejemplo menos 5 voltios, lo que estamos haciendo es llenando el canal de portadores, en este caso huecos, y haciendo que el transistor T2 pase a la saturación. Entonces, en ese caso, lo que tendremos entre la salida o en la salida, mejor dicho, será 0 voltios. Es decir, el circuito se está comportando como un inversor. En este caso con transistores PMOS. Tenemos otro tipo, que son los transistores NMOS. Démonos cuenta que estos transistores ya no son bipolares. Aquí la conducción, como vemos, se realiza totalmente debido a huecos. En este caso vamos a ver que la conducción se va a deber prácticamente toda a electrones. Aquí lo que tenemos que hacer en este transistor, en el NMOS, es también llenar el canal de elementos con carga, en este caso electrones, para establecer el canal. Como vemos, aquí está representado también el canal a trazos, es decir, no está realizado. ¿Cómo vamos a llenar el canal de portadores, en este caso electrones? Pues polarizando la puerta con voltaje positivo respecto a la fuente. Los electrones serán atraídos por ese voltaje positivo
y según la polarización que tengamos, más o menos positiva, habrá más o menos portadores, habrá más o menos conducción. Bien, aquí tenemos otra vez la configuración como en el caso anterior, transistor en el cual tenemos la puerta conectada al voltaje, en este caso como vemos, positivo, más 5 voltios, unida la puerta al drenador, es decir, este transistor también se está comportando aquí como una resistencia, es un elemento resistivo aquí. Bien, ¿cómo trabaja este circuito? En este caso con polarizaciones o con voltajes positivos. Si ponemos 0 voltios, diferencia de potencial entre la puerta y la fuente 0, por lo tanto no llevamos portadores al canal, el transistor no conduce y todo el voltaje, prácticamente todo el voltaje, la VDD, los más 5 voltios, los tendremos en la salida. Si le aplicamos, por ejemplo, 5 voltios, un 1, llenamos el canal de portadores, en este caso electrones, y se producirá una corriente entre el drenador surtidor, es decir, llevaremos al transistor T2 a la saturación. En ese caso entonces el voltaje que vamos a tener en la salida va a ser 0 voltios. Como vemos, este circuito también se está comportando aquí como un inversor. 0 voltios entrada, 5 voltios salida, 5 voltios entrada, 0 voltios salida. Bien. Cuando unimos en el mismo circuito transistores PMOS y transistores NMOS, estamos hablando de complementarios, transistores complementarios, básicamente con las mismas características, pero uno tipo P y otro tipo N. Pasaba lo mismo con los transistores bipolares. Cuando unimos uno NPN con otro PNP, también hablamos de transistores complementarios, cuando son de las mismas características, exceptuando ese tipo, la tipología. Bueno, pues aquí en este caso tenemos un transistor PMOS y un transistor NMOS. Observemos que aquí este transistor no está haciendo la función de un elemento resistivo, es decir, de una resistencia. Aquí cuando aplicamos 0 voltios en la entrada de transistor, que es el NMOS, vemos que no le estamos llevando portadores al canal, no le estamos llevando electrones. Por lo tanto, el T2 va a quedar en corte con 0 voltios. Si aplicamos 0 voltios a la puerta de este transistor PMOS, vemos que tenemos la fuente y la puerta. Damos cuenta que aquí en este caso la fuente está conectada al potencial más positivo. Por lo tanto, este transistor T1 lo estamos llevando a saturación, porque si nos fijamos, 5 voltios que tenemos aquí, 0 voltios aquí, el voltaje entre puerta y surtidor es de menos 5 voltios, más negativo la puerta. Por lo tanto, al ser la puerta más negativo que la fuente, que el surtidor, estamos llevando portadores al canal. Por lo tanto, este pasaría a saturación, este quedaría en corte cuando aplicamos aquí 0 voltios. Eso quiere decir que para 0 voltios en la entrada corresponderían los 5 voltios en la salida. Y si aplicamos a la entrada 5 voltios, en este transistor NMOS lo que estamos haciendo es llevando portadores al canal. Vamos a llevar el transistor 2 a la saturación. Por el contrario, al aplicar 5 voltios a este transistor, al PMOS, aquí en este, lo que estamos haciendo es, si cabe, es vaciar más el canal, porque le estaremos aplicando una tensión positiva, con lo cual estaríamos rechazando huecos que son necesarios para la conducción, para establecer el canal. Por lo tanto, este le estamos llevando al corte, es decir, estaría este transistor cortado. En ese caso, este, saturación, y este en corte, el voltaje en la salida sería de 0 voltios prácticamente.
Eso quiere decir que esto también es un circuito inversor, pero en este caso realizado con tecnología CMOS, es decir, con transistores complementarios, donde intervienen los dos tipos de transistores MOS, en este caso monopolares o unipolares. Bien, vamos a ver otra tecnología utilizada de familias, es la de BiCMOS. La BiCMOS lo que hace es integrar en un mismo circuito transistores bipolares y transistores CMOS. Es decir, aquí como vemos tenemos una entrada a base de tecnología CMOS y luego tenemos la salida a base de transistores bipolares, es decir, mezcla la TTL con la CMOS. Aprovecha lo mejor de los dos, pero el coste tecnológico es mucho más significativo, es mucho más difícil implementar este tipo de circuitos. Aquí como vemos, esto que tenemos aquí, la forma de representar la base, quiere decir que estos transistores llevan incorporados, son transistores bipolares, normales y corrientes, pero entre la base y el colector llevan incorporado un diodo Schottky. Un diodo Schottky que lo que va a hacer a esos transistores bipolares, polarizarlos de tal manera que nunca lleguen a entrar en saturación. Es decir, van a estar trabajando en corte y casi en saturación, pero si llegara a la saturación. Entonces el hecho de poner un diodo Schottky entre la base y el colector convierte al transistor en este tipo de, por decirlo de alguna manera, transistores Schottky, que es más rápido, van a trabajar más rápido que los transistores bipolares sin ese diodo Schottky colocado entre la base y el colector. Entonces este circuito tiene la facilidad de adaptarse bien a entradas CMOS y salidas TTL, y tiene la ventaja también de la rapidez, más rapidez que la familia TTL bipolar normal. Bien, otro tipo de familias utilizado es la ECL, la de Mirror Coupled Logic, o también Current Mode Coupled Logic. Esto es una serie de transistores que, como se ve, están acoplados por el emisor, tienen un punto común en el emisor. La ventaja que tiene esta familia es muy rápida, y esa rapidez, aunque no es tecnología Schottky, se basa también en hacer que el transistor bipolar no alcance la saturación, o sea, se le mantiene ahí al límite de la zona activa y la zona de saturación. Entonces eso sí pasa del corte casi a la saturación, pero sin llegarlo a meter en esa zona, con lo cual también es una tecnología bastante rápida. De forma estática, ECL tiene más consumo, por ejemplo, que la CMOS, pero luego, de forma dinámica, ya trabajando con señales, el consumo energético que puede tener esta tecnología se puede equiparar fácilmente con la tecnología CMOS. Bien, aquí estos transistores que hemos visto, donde hemos dicho que se les puede considerar Schottky, hay una familia entera para la Schottky. Hemos visto ahí en la tabla de las diferentes familias que teníamos series que aparecía la S. Bueno, pues la S justamente hace referencia a Schottky. También tenemos la LS, que sería una serie de Schottky de consumo de baja potencia, bajo consumo, y encima avanzada, la ALS. Tenemos también otra que es la F, la familia F, que también se basa en tecnología Schottky, es decir, con este tipo de transistores bipolares, los cuales se les incorpora el diodo Schottky y se evita que esos transistores alcancen la saturación, con lo cual hace que el circuito sea más rápido.
Bien, vamos a ver los diferentes niveles de integración. Tradicionalmente teníamos hasta esta línea la forma de catalogar los diferentes niveles de integración, desde SSI, que era la pequeña escala de integración, que básicamente lo que integra son las puertas lógicas, las ya conocidas puertas lógicas. Entonces, a la hora de valorar en qué se basa, o en qué basarse para catalogar los niveles de integración, se hablaba si en número de transistores, se hablaba si en número de funciones. Bueno, una de las catalogaciones era según el número de puertas. Entonces, según ese número de puertas que integraba el circuito integrado, hablábamos de pequeña escala de integración. Si era menor de 10 puertas, luego llegábamos a la media escala. Si ya era superior a 10 puertas, ahí entramos ya en circuitos como decodificadores, multiplexores, contadores, etc. O sea, circuitos combinacionales o circuitos secuenciales integrados. Ya si superaba las 100 puertas, estamos hablando de una escala de integración más grande, ¿no? La large scale. Y ahí entraba ya circuitos de memoria y circuitos integrados programables, los PLDs. Una escala ya mayor de 10.000 puertas, pues estamos en la muy larga escala, muy grande escala de integración. Démonos cuenta, cuando hablamos de puertas, no estamos hablando de transistores. Una puerta puede tener tan pocos transistores como 2, o puede tener más de 10 transistores. Entonces aquí estamos hablando de 10.000 puertas. Y ahí tenemos las memorias también, los circuitos integrados de aplicación específica y microprocesadores. Ya en nuestra escala superior, ya hablando del millón de transistores, era la ultra grande escala de integración. Sigue estando la memoria, microprocesadores y circuitos de aplicación específica, incluso también circuitos integrados programables tipo PLD. Bueno, pues esto era tradicionalmente cómo se venía catalogando los distintos niveles de integración. Llega un punto en que los circuitos ya no solamente tienen una sola función, sino que tienen muchas funciones, van incorporando funciones, sobre todo los circuitos integrados programables. Entonces se pierde un poco ya lo de catalogarlos según el número de puertas o transistores que tengan. Y ya actualmente se está hablando, por ejemplo, de System on a Chip, que son circuitos integrados que, como su nombre indica, incorporan todo un sistema en un circuito integrado. Pero cuando se habla de un sistema, se habla de que contienen microprocesadores, que contienen su propia memoria, que contienen transceptores. Es decir, lo que tenemos prácticamente en un smartphone hoy en día. La FPGA es una evolución de los circuitos integrados programables. O sea, son circuitos integrados que un fabricante concreto compra para un producto que va a desarrollar, compra en grandes unidades, y es ese fabricante el que programa ese circuito integrado a conveniencia. Por lo tanto, estos circuitos integrados contienen internamente pues toda la circuitería necesaria que puede tener cualquier microprocesador, con toda la circuitería adicional que eso conlleva. Y también actualmente tenemos los circuitos integrados tridimensionales, lo cual que se basa en ir apilando diferentes funciones en un mismo circuito integrado. Bien, esto tampoco dice mucho hoy en día, porque se está hablando de tecnología de integración, se habla de tecnología de nanómetros, en otros casos se habla de transistores por superficie. Bueno, actualmente parece que está muy de moda lo de hablar de la tecnología de 7 nanómetros, pero tampoco está muy claro, porque según el fabricante a qué hace referencia esos 7 nanómetros. Lo que está claro es que hoy en día tenemos, por ejemplo, FPGAs que pueden contener hasta 50.000 millones de transistores. Pero claro, ya no es comparable con toda la forma de referirse anterior, donde prácticamente se hablaban de funciones simples, o sea, una sola función.
Aquí cuando estamos hablando de FPGAs pueden hacer pues todas las anteriores funciones, las puede realizar una FPGA hoy en día. Entonces, cuando se habla también de la tecnología en nanómetros, tecnología de 7 nanómetros, bueno, pues lo que se está diciendo es que se puede llegar a integrar de 90 a 100 millones de transistores por milímetro cuadrado, que al final es lo que más nos puede dar una idea de cómo están los niveles de integración, es decir, la cantidad de transistores que podemos integrar por una superficie determinada.